Ok, bienvenidos a la primera edición de Amis Sans Frontiers. Estoy aquí con Milko Rivas, mi hermano, mi amigo, mi mejor amigo de toda la vida. Y yo soy Marvin Francisconi y vamos a hacer el primer episodio que se titula El aborto, ¿no? Amis Sans Frontiers, episodio uno, El aborto. Vamos a discutir el aborto, vamos a discutir tanto sus pros como sus contras. Vamos a estar viendo tantos puntos que tienen a favor las personas que son del bando pro vida, tanto los que son del bando pro choice, pro decisión, si se podría decir así, y ver si podemos llegar a un consenso final, tanto de biológico como de decisión, como de ciencia, hasta filosófico incluso, a ver si podemos desenmarañar un poco este tema tan candente, esta discusión tan candente que está tan presente hoy en día, sobre todo en las sociedades en las que el aborto está en discusión, que no es legal y que en su mayoría son países de Latinoamérica. Milko, si quieres agregar algunas palabras para comenzar el debate. ¿Cómo estás, Marvin? Bien, bien. Mira, muchas gracias por invitarme a tu programa, ¿vale? Estoy muy feliz de estar aquí. Tú sabes que yo tengo muchas ideas que me pasan por la cabeza, pero siempre las cuento a mi almohada, nunca las puedo compartir con el mundo. Bueno, ahora es Y entonces, nada, nuestra oportunidad de me pone muy compartir. feliz de que me permitas estar aquí. Pero mira, todo lo que voy a hablar contigo aquí, que sepas tú y que sepa la audiencia, que son pensamientos que me pasan y que están propensos a cambios en el futuro a medida que voy creciendo, leyendo y desarrollándome, ¿no? Son simplemente ideas que lanzamos por allí y que, bueno, quizás en algún momento puedan ser verdad o quizás estemos completamente equivocados, pero en cualquier caso no es nuestra opinión final. Muchas gracias, gordo. Claro, ese es un pequeño disclaimer bastante importante. Nada de lo que se diga aquí es una opinión final. Esto puesto a que en el futuro, supongo yo, suponemos, que habrán nuevos Sí, argumentos, nuevos descubrimientos de ciencia y nuevas oposiciones y nuevas personas, o sea, nuevos argumentos que estén a favor o en contra de ambos bandos. Si te parece, para comenzar, empecemos con una definición de lo que es el aborto. ¿Te parece? sí, 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 sí. Ok, el aborto o abortar, la palabra, la Real Academia Española la define como dicho de una mujer o de un animal hembra, dos puntos, interrumpir de forma natural o provocada el desarrollo del feto, el embarazo. Dicho de un órgano desarrollarse parcialmente sin que llegue a ser funcional. Dicho de una enfermedad desaparecer antes del término natural. Dicho de una empresa o de un proceso fracasar, malograrse, interrumpir, frustrar el desarrollo de un plan o proceso, o producir o echar de sí algo sumamente imperfecto, extraordinario, monstruoso o abominable. Algo bastante crudo, Uf, bastante crudo, sí. uf, Eh, sí, sí, sí. bueno, Total. bastante grave lo que dice aquí, bueno, bastante crudo lo que dice aquí la RAE. Planteémonos una pregunta bastante importante. ¿El aborto es un asesinato? ¿Qué opinas tú, Milko? Es curioso porque justamente antes de entrar en la conversación, estaba pensando en eso porque me puse a ver los vídeos que me mandaste y sí, en uno de esos vídeos decía una persona que, como argumento en contra del aborto, ¿no? Que abortar era matar a un ser humano, es decir, asesinar, ¿no? Entonces, claro, me puse a buscar yo mismo el significado del asesinato y sí, efectivamente el asesinato es el proceso por el cual se quita la vida por una tercera persona a un ser humano. En este caso lo que decía era a una persona, ¿no? Entonces, por supuesto, me puse a buscar luego qué era una persona, porque sí es curioso, ¿no? Porque uno lo da por sentado, pero al final para estas cositas hay que verlo bien, ¿no? Entonces me puse a ver qué era una persona y resulta ser que sí, una persona es efectivamente un ser humano, esté en la etapa de su vida que esté. Por lo tanto, si nosotros podemos considerar a un feto como un ser humano, cosa que yo lo considero porque
hay muchas investigaciones científicas que prueban que, por supuesto, una vez que se crea la fecundación, se Claro, desarrolla un ser que tiene un ADN propio, ¿no? claro, Entonces, es decir, es un ser humano que está en desarrollo. Y si estás abortando, estás efectivamente matando a un ser humano, es decir, estás asesinando. claro. Bueno, la definición de la RAE del asesinato dice: delito consistente en dar muerte a otra persona con la concurrencia de circunstancias especialmente graves como la alevosía por medio de precios, recompensas o promesas, con ensañamiento o su realización para facilitar la comisión de otro delito o para evitar que se descubra. Hay que poner Sí, énfasis en dar muerte a otra persona porque uno de los temas que como el argumento original, la semilla que da discusión, que da vida a esta discusión es si se considera como vida o no el feto, ¿no? El ser que se está creando en el vientre de la madre. Vayamos a la sí, definición de persona, de la RAE. Eh, Vamos a leer la primera, súper rápida, súper corta. Dice: individuo de la especie humana. Especie humana como individuo biológico, ¿no? O sea, diciendo que sí, sí, no importa, como bien dijiste, no importa en qué etapa de su vida se encuentre, ya sea etapa adulta, octogenaria, nonagenaria o incluso en su concepción, sigue siendo parte de la especie humana y terminar o interrumpir de forma permanente su vida es un asesinato, de forma intencional, evidentemente. sí, sí, yo también opino lo mismo, sí. También está el tema de que el aborto espontáneo, ¿por qué no es un asesinato? Y eso es sencillo porque el aborto espontáneo es simplemente una falta de un- ¿qué palabra dirías tú para decir? Sí, sí, de capacidad, es una situación natural que ocurre y al final, si es natural, pues no hay nada que se pueda hacer, o sea, no se puede considerar como asesinato. Claro, es una falta de entendimiento, por decirlo de alguna manera bruta, una falta de Sí, entendimiento sí, sí, entre sí, el sí. feto y las, las características que tiene la madre para poder almacenar o no la vida, si son Sí, exacto. compatentes o no, eso, compatibles o no, exacto, una falta de Sí, exacto. compatibilidad, ya sea por el tipo Claro. sanguíneo, ya sea porque la madre tiene algún defecto en su vientre, etcétera. Sí. Sí, esas Eso, son cosas que pasan, es decir, eso no se puede evitar al fin y al cabo. Quizá lo puedas reducir con una correcta alimentación, un estilo de vida saludable, sabes, lo normal, lo que se recomienda, pero al final cada cuerpo es un mundo, ¿no? Como se dice por allí, y es eso, pues hay veces que no, que simplemente no se puede hacer nada. claro, hay veces que sí y a veces que no, y listo. Claro, entonces, ya que definimos lo que es el aborto, un asesinato, una persona, pasemos a los efectos del aborto. El aborto en sí tiene muchos efectos tanto económicos como mentales, como Sí, filosóficos. Es un pack completo de efectos que afectan a la sociedad como, como grupo y como individuo. El efecto que tiene la madre el aborto se conoce como síndrome post-aborto y es un síndrome en el cual la madre siente remordimiento, siente algo de culpa de haber hecho lo que hizo, de haber hecho el aborto de forma intencional, sabiendo lo que estaba haciendo sí, y que, eh, eh, bueno, eso, que siente algo de culpa por lo que hizo. ¿Qué opinas tú sobre eso? sí, te digo, eso es en parte de la forma, ¿no? Es como el efecto de una causa y esa causa es la forma en la que nosotros vemos la vida, ¿no? La forma en la que nosotros valoramos la vida. Y aquí, claro, aquí entramos en un terreno pantanoso que es lo que es realmente el valor de la vida. Lo que se entiende actualmente por valor de la vida es que sencillamente es un número constante, ¿no? Si lo pudiésemos matematizar, sería un infinito, pero un infinito en el que todos son iguales.
todos son el mismo infinito, no hay infinito Claro, más grande que el otro, es decir, todas las vidas valen lo mismo. Y por supuesto, cuando tú tienes esa mentalidad, que ya si es correcto o no es correcto, podemos abordar eso un poco más adelante, ¿no? Para responderte a tu pregunta, porque si no nos vamos claro, claro. a ir aquí por otras vertientes, ¿no? Sea correcto o no sea correcto, si tú tienes ese pensamiento, y si la sociedad especialmente tiene ese pensamiento, es natural tener consecuencias gravísimas a la hora de abortar, porque por más que ya el feto esté muerto, al final era una vida, y era una vida que valía tanto como la tuya, y es una vida que tú deliberadamente elegiste destruir, una vida con la que elegiste acabar. Entonces, por supuesto, eh, eso te va a afectar a ti personalmente, como tus recuerdos y como el resultado de tus decisiones, al tú considerar que ese ser es tan valioso como tú. Pero yo creo que lo que más impacta y lo que más provoca este tipo de situaciones es la forma en la que reacciona la familia. Y yo soy creyente perfectamente de que la familia es un núcleo que puede estar allí para ayudarte muchísimo, pero también para perjudicarte en algunas ocasiones. Y creo que esta es una de esas ocasiones, porque no me imagino yo lo difícil que debe ser para una persona que decide abortar, ya esté bien o esté mal, lo difícil que debe ser abortar y luego tener que vivir con tu familia diciéndotelo y recordándotelo todos los días de tu vida, si es que tienes la mala suerte de que se enteren, Claro. ¿sabes? Y tener la Y mala por suerte supuesto, también sí, de que estén en contra de lo que hiciste, ¿no? Porque también puede ser que te apoyen por sí, ahí, de sí, que digan, bueno, está bien, que no pasa sí, nada, pero sí. también existe la Pero claro, posibilidad. incluso fíjate qué curioso, porque es que incluso si te apoyan, ¿cómo te apoyan? Te apoyan y te dicen, sí, pues es mejor que haberlo tenido y no haberle dado una buena vida y haberte arruinado tus próximos 30 años de vida y no conseguir tus metas, pero siempre con esa melancolía, ¿sabes? Siempre con Claro, esa tristeza, siempre con ese tono de que acabas de matar a un ser humano. ¿Me explico? Que al final, más que ayudarte, es eso, lo que hace es perjudicarte, ¿sabes? claro. Y eso es precisamente porque estás dando término a una vida, ¿no? Estás interrumpiendo la vida de una persona y, bueno, la RAE ilegalmente y filosóficamente eso es un asesinato y eso tiene su cargo de conciencia también. Sí, sí, Por sí, eso claro, que el con la síndrome... forma, Ajá, sí, 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 exactamente, sí, lo que estás diciendo, con la forma en la que estamos distribuidos culturalmente como sociedad, por supuesto, es natural tener síndromes de posaborción, de posaborto, por supuesto, o sea, es totalmente eh, normal, es decir, con la situación y la forma en la que nos distribuimos es totalmente común que este tipo de cosas ocurran, es así. claro. Para definir un poco más lo que es el síndrome de posaborto, dice que, según la Universidad Católica de Argentina, haciendo una investigación bastante interesante sobre eso, dice que es un trastorno posterior a un acontecimiento vital importante que genera estrés. Este acontecimiento, aborto, causa estrés psicosocial identificable, pero no de tipo catastrófico ni inusitado, en cuyo caso se correspondería con un trastorno adaptativo o de adaptación, o bien como un Sí, estresante traumático excepcional. Uno de los sí, síntomas son síntomas depresivos, síntomas de ansiedad, síntomas de culpa, pesadillas sí, recurrentes, sí, evitación, naturalmente, naturalmente. claro, evitación y o rechazo de estímulos o situaciones que recuerden el aborto y Claro. alteraciones conductuales relacionadas con emociones provocadas por el aborto, tanto como trastornos sexuales, anorexia, trastornos alimenticios, abuso de drogas, alcohol, aislamiento social, falta de interés y atención de las tareas y obligaciones habituales. Eh, bueno, otra pregunta bastante importante es eh, el aborto. ¿Debería ser considerado como un derecho o como un delito? Definiendo bueno, lo que es un delito, ya podemos decir que un delito es un asesinato, pero busquemos lo que significa eh, un derecho. Ok, un derecho, por la RAE, es un conjunto de principios, normas,
costumbres y concepciones jurisprudenciales y de la comunidad jurídica, de los que derivan las reglas de ordenación de la sociedad y de los poderes públicos, así como los derechos de los individuos y sus relaciones con aquellos. Entonces, ¿qué tienes tú para opinar sobre esta pregunta que es muy candente y genera bastante controversia? Si es un Sí, derecho o bueno, es un delito. sí, ese es el tema principal, ¿no? De este podcast. Esa es La el matriz. combustible de este podcast, ¿no? De esta conversación. ¿Es un derecho o es un delito? Eh, pues mira, es como te estaba diciendo antes de que empezáramos el podcast, para mí es un tema muy, 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 muy complejo. Yo en lo personal estoy de acuerdo con el aborto porque podemos a- abordarlo un poco más adelante para responderte a la pregunta. Creo que tiene que ver con muchísimas variables. No solamente es la vida, el hecho de si es una vida o no es una vida, el ser que tú estás gestando, también es el hecho de cómo afecta esa nueva vida a tu vida, que tú también eres un ser humano y también vales un montón, tanto como esa criatura, o más, según algunos, hay que ver. Claro, También lo fácil que es cometer ese error y lo difícil que es poder vivir con ello. ¿Sabes? Son muchas cosas que afectan a, a realmente ver si debe de ser un delito o debe de ser una, un derecho. ¿Sabes que es curioso porque el hecho de que exista la opción de adoptar o de dar en adopción ayuda mucho a tomar una a decisión. poner a favor, sí, a tomar una decisión de que el aborto puede llegar a ser un delito. No digo que ese sea mi pensamiento final, pero sí el hecho de poder adoptar, como también me estabas diciendo antes de que iniciáramos el podcast, es realmente una buena razón a favor de que abortar sea un delito, porque al final, si no quieres al niño, pues lo tienes 9 meses y luego lo das a luz y ya luego puedes dárselo a otra familia que lo necesite, que esa es otra, la cantidad de personas que se encuentran en situación de infertilidad y que quieren tener hijos y no pueden, ¿sabes? Claro, Le haces un favor a lo que es el niño que tienes en tu vientre y además le haces un favor a la familia que está buscando a un hijo. Entonces, claro, esa es una razón fuerte para decir que el aborto tiene que ser un delito. Pero es lo que claro, te digo, yo creo que las personas hacen lo que yo estoy haciendo justamente en este momento. Cogen una variable que puede ser en este momento la adopción y dicen, bueno, pues la adopción existe, así que la gente no puede abortar. Y claro, ya, y o sea, eso también es inválido. no investigan las otras variables, exactamente, no investigan las otras variables. Y por eso es que yo creo que es un tema tan complejo, Marvin, porque realmente es difícil para una persona poder tener en consideración todas esas variables y cómo influyen en un solo tema que es tan único como el aborto, ¿sabes? No Claro. sé qué opinas tú, si debería ser delito o no. Em, bueno, viendo si es un derecho o un delito, eh, creo que ambas. Yo me inclino a decir que es ambas, por el simple hecho de que abortar voluntariamente, evidentemente, eh, es terminar la vida de una persona, de una ser humana, de un individuo, de otra especie. Y claro, lo estás asesinando, como bien definimos ya con anterioridad. Eh, pero, como bien dicen por ahí, tus derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás. Y está en cómo catalogamos la vida, ¿no? Si decidimos que la vida de un feto es igual de importante o más importante que el de la mujer, si decidimos o catalogamos que la vida de la mujer es más importante o menos importante que el de la mujer. Y también hay un tercer derecho que muchas veces se obvia, se evita, que es el derecho del hombre, del padre, de decidir si quiere hacerse responsable, si quiere ser parte de la crianza del niño o si simplemente quiere desentenderse por completo y también tener algo de voz y decisión de voz y voto en esa decisión. Eh,
comenzando si es un derecho, eh, sí y no, porque, a ver, entendiendo que la mujer, la madre, es la que tiene la mayor carga, tanto física como mental, de concebir y de mantener, o sea, de mantener a ese niño en el vientre, es indiscutible que ella es la que, coño, la que tiene la mayor voz, porque al fin y al cabo es la que tiene la mayor cantidad de consecuencias, ¿no? Haciéndolo en un balance de cuentas, de cálculos, eh, así crudo, la madre es la que tiene más potestad ahí porque es la que se lleva la peor parte, ¿no? Sí, Pero también hay que poner en cuenta la vida del niño, la opinión del padre y no sé, o sea, el hecho de que se diga que es mi cuerpo, es mi derecho, me causa eh, ¿cómo es? Eh, repulsión, tirria, eh, desagrado, no, o sea, dudas, no es sagrado, dudas, exacto, dudas. Eh, dudas. claro, porque se puede decir que es mi cuerpo, mi decisión, pero Sí, eh, no es realmente tu decisión. O sea, la es y al sí, mismo tiempo no la es, y eso es lo que lo hace tan complicado. sí. Sí, no eso y muchas cosas, pero sí, tienes razón. De, de decir que es tu derecho de poder terminar la vida de esa persona, es decir, que tu derecho está por encima no solamente de la persona con la que acabas de terminar la vida, sino también se podría usar esa alegoría para muchas otras muchas otras situaciones cotidianas de la vida. Sí, claro. Sabes que, disculpa que te interrumpa, pero dos cositas. La primera, si tiene que ser delito o derecho, yo creo que todas las personas que dicen que tiene que ser delito tienen su parte de razón, todas las personas que dicen que tiene que ser un derecho también tienen su parte de razón, Sí, porque es lo que te digo, muchas veces las personas ven un cubo desde un solo ángulo, ¿sabes? Y a claro, veces cuando ves un cubo desde un solo ángulo, lo ves de un color y tú crees que todo lo demás es del mismo color. Entonces tú dices que el cubo es azul, pero si ve otra persona y sale, dice que el cubo es verde. Y todas tienen razón y al mismo tiempo todas están equivocadas. Y yo creo que esa es esa es la verdadera respuesta. sí, También, sí, si quieres saber si que yo te dije que sí, que estoy a favor del aborto, o sea, que debería ser un derecho, pero realmente eh, eso es como te dije al principio, al final es un pensamiento que mañana descubro una variable nueva y ya me cambia toda la ecuación, ¿sabes? Ahora los resultados no son los mismos, porque ahora hay una variable nueva que no había tenido en consideración el día anterior. Por eso es que yo estimo tanto a las personas que están en contra como a las que están a favor, porque es eso, es difícil poder considerar todo en su conjunto, ¿sabes? claro, y es como tú decías, ¿no? Tanto los que están a favor como los que están en contra tienen sus puntos muy válidos, como sus puntos Sí, bueno, que también son muchas veces dudosos porque que no tienen la misma talla o importancia que debería, o sea, que tienen los demás como para poder llegar a una decisión final. Yo creo que esto es sí, un tema exactamente, sí. que la sociedad tiene que aprender a ver a meterse en la cabeza de que no hay Sí, una decisión como, o que no hay un bando que tenga 100% la razón. Yo creo que esto es ni para ti ni para mí. Ni para ti ni para mí. O sí, sea, yo esto creo que al es, final uno, sí, dime. ¿no? Que esto es, eh, ambos tienen la razón y ambos también pueden estar equivocados. Al menos por ahora. Sí, es que uno está muy acostumbrado a eso, a querer saber, mira, esto es A o esto es B. Claro, ¿Sabes? Uno no está acostumbrado a ver las cosas, decir, bueno, esto es A, pero tiene estos lados negativos y esto es B, pero tiene estos lados negativos. Pues a ver qué te sale, ¿no? La vida es una cosa que no te está separando las opciones en dos formas homogéneas, sino en dos formas súper heterogéneas, que las dos tienen sus cráteres, las dos tienen su porosidad, sus problemas y bueno, al claro. final hay que intentar estudiar las cosas de la mejor forma posible porque es eso, al final es un tema que por más complicado que sea, decide la vida de muchas personas. Claro. Fíjate el caso de Argentina, fíjate, o sea, es muy importante. Sí, luego pasaremos a lo de Argentina. Yo creo que este tema en particular, el del aborto,
es uno de los pocos temas de la sociedad en los que es como esas preguntas de examen que no te dan como una opción correcta, no, que te dice al Sí, comienzo. sí, sí. Es, elige Sí, la opción sí, sí, más sí. correcta, la más adecuada para ti, que Sí, no hay sí, ni sí, sí, una sí. ni otra. Pero Sí, 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 sí. en este tema yo creo que ni esa opción ni esa alternativa podría ayudar. Porque, Y al final te pone todas las anteriores y las anteriores te dicen todas las de arriba. Y no sé qué, o sea, una cosa claro, que al final tienes que hacer cálculos para ver cuál es aproximado el resultado. O sea, una locura. claro. Em, bueno, yo creo que entre derecho y delito es como lo que estábamos mencionando ahorita, es ni para ti ni para mí. Y también al mismo Sí, tiempo es para ti y para mí. sí, exactamente. Es Por ambas al mismo más, tiempo. yo creo que por más indeciso que suene esa decisión, creo que es lo más sabio hacer, ¿sabes? Sí, Porque al final tomar una decisión es algo importante, ¿sabes? La gente toma decisiones muy a la ligera. Yo creo que eso es una enseñanza importante que hay que dejarle a las personas que vean este podcast, que es que no tomen decisiones a la ligera. O sea, las cosas no son tan simples como parecen. A veces hay que ver bien, ¿sabes? claro. Y lo importante yo creo que es siempre, eh, bueno, al menos para el gobierno, yo creo que lo principal debería ser los gobiernos del mundo, tratar de dar la mayor información posible y la mayor cantidad de opciones posibles también para que al fin y al Exactamente, sí. cabo las personas puedan tomar la mejor decisión con la mayor información y la mejor, eh, ¿cómo decirlo? La mayor decisión o sea, o decir, sí, como o la mayor decisión posible dentro de ellos. O sea, que no sientan tantas dudas a la hora de hacer lo que tengan que hacer porque se sienten bien Sí, informados y tienen muchas opciones en su repertorio para poder elegir. sí, exactamente. Exactamente. Y además que es como tú dices, hablando de países, no en todos los países la situación es igual, ¿sabes? Claro, Cada país las estadísticas cambian, las cosas son diferentes y al final lo que el gobierno se supone que debe hacer es tomar las mejores decisiones y fíjate que es curioso porque a veces no es la mejor decisión, sino la menos mala para la sí, sociedad. sí, sí. Y por eso es que es un tema que hay que estar muy informado en cuanto a estadística, en cuanto a desarrollo poblacional, a demografía, para cada país en particular, para saber cuál puede ser la decisión menos dañina, menos mala. Claro, y otorgarle a la sociedad un gran repertorio de opciones es muy bueno por el simple hecho de que la sociedad es muy heterogénea y otorgar un repertorio de opciones también heterogéneas puede ayudar a cada tipo de persona, a cada individuo, a elegir la que más sienta que le conviene en ese momento. Muy interesante Sí, lo que dijiste, perdón, sin la S al final, por favor, los que están escuchando esto, nunca digan dijiste, sí, escuchaste, sí, no. sí, exacto, eso es importante, sí, eso no se utiliza, es dijiste, comiste, hiciste, compraste, sin la S al final porque queda mal, queda mal. Claro, queda bastante feo. Muy verdad lo que dijiste sobre que cada país tiene su realidad distinta. Por ejemplo, tú que vives en España, estamos conversando antes del podcast que la Sí, demografía en España, en Italia, en República Checa, creo que en Francia también están empezando a tener un poco de problemas de demografía. Tienen problemas de demografía muy importantes porque las personas allá, o el rango de edad en personas, se está yendo demasiado hacia un lado que es la vejez. Los rangos entre sí. 50, 60, 70 años en España, Italia, República Checa, esos países de Europa que están bastante bien desarrollados, Alemania también, Fíjate, se están fíjate yendo Marvin, más a la vejez. Sí, sí, fíjate una acotación a eso que acabas de decir, nada que ver con el aborto, pero muy interesante. Ese es un problema bastante grave y que bueno, al final lo vamos a derivar al aborto, que es lo que vas a hacer tú a continuación, claro. pero debido a ese problema de la vejez, una cosa muy curiosa es que, al menos en España, los que salvan la pirámide poblacional, es decir, cómo está distribuida la edad de las personas en un país, Claro, el grupo etario. son precisamente los inmigrantes. Fíjate qué curioso, porque claro, una población que está envejeciendo es una población que cada vez gasta más En pensiones. fondos públicos en jubilación que ingresos
por impuestos, porque hay más gente vieja y menos gente joven. Y la gente que llega inmigrando, por ejemplo, al país de que te estoy hablando el ejemplo, en España, la gente joven que llega ahí, llega a trabajar. Y muchos, fíjate qué curioso también, que muchos llegan a España, jóvenes, trabajan 5 o 10 años y luego se van. O sea que lo que hacen es generar ingresos y nunca generan gastos al Estado porque nunca cobran la jubilación. Entonces, Sí, fíjate la importancia que está teniendo actualmente debido precisamente a los problemas de envejecimiento en estos países desarrollados, que muchos tienen el aborto legalizado, que es lo que vas a decir tú ahorita, eh, lo importante que es la inmigración en este momento. sí, no, y la migración aparte bueno, está ese tema de que por ahí la gente más conservadora dice que genera un gasto para el Estado, pero la realidad es lo que tú dijiste ahorita, que en realidad el Estado no gastó ni un peso, ni un centavo en la educación tanto primaria como secundaria de ese niño en caso de que haya ido a una escuela pública y que, bueno, las personas que inmigran llegan prácticamente con el dinero que tienen desde antes de llegar al país y bueno, de ahí empiezan a producir, a generar ingresos y tal. Y también en casos como España eh, pueden llegar a ayudar un poco a mejorar ese grupo etario que está tan mal distribuido en estos momentos. Eh, Sí, bueno, ¿cómo anexar este problema al aborto? Que me imagino que es lo que se están preguntando las personas que están escuchando esto. Bueno, en España el aborto es legal desde 1986 y ha habido un incremento desde 1987, el primer año en el que el aborto ya tenía su legislación ya bien estructurada. Desde 1987 hasta el 2016 o 2011, no recuerdo exactamente, el aborto se ha incrementado en un 746%. Esto quiere decir que en 1987 habían aproximadamente, creo que eran 10.000 o 11.000 abortos por año y hoy en día hay 130.000 a 150.000 abortos por año. ¿Cómo influye este aumento tan drástico en la cantidad de abortos realizados por las españolas en la demografía de España? Influye mucho porque en España la tasa de natalidad es de aproximadamente entre 350.000 a 400.000 españoles al año. Esto quiere decir que uno de cada cuatro españoles son abortados. Y evidentemente en un país que ya de por sí tiene problemas demográficos de grupo etario que se están distribuyendo de una mala manera hacia un crecimiento de personas que llegan a la vejez y no de personas que están trabajando y aportando a la economía, es importante porque en España, por ejemplo, necesitan más personas, necesitan más niños que puedan aportar trabajo y aportar a la economía en su futuro, ¿no? Y promover las políticas de aborto, a mi parecer, en mi opinión personal, en un país como España, promover que en lugar de poner más opciones en la mesa, de promover más opciones en la mesa, como lo puede ser muy bien dar en adopción, eh, poner al niño bajo custodia del Estado simplemente, en un orfanato, o bueno, sí, o darlo en adopción a una persona de tu confianza, creo que o valorar más la opción del aborto por sobre todas estas otras opciones que tiene, por ejemplo, Planned Parenthood por ahí, puede ser perjudicial dependiendo de el país en el que te encuentres, en este caso España. ¿Aló? mira, sabes que estoy... Ajá, dime. No, era esa Dime. la introducción hacia la cosa. Ah, vale, perfecto. Que estaba leyendo una cosilla aquí del aborto en España que me parecía interesante, como la despenalización, fíjate, que al principio de la ley que me estás diciendo del aborto, lo que se hacía era que ya no se consideraba un delito abortar en casos de violación, riesgos para la salud física o psíquica de la gestante o la malformación del feto. Fíjate qué curioso que al principio inicia, pero poco a poco, ¿no? O sea, Claro, claro, se va introduciendo, pero muy poco a poco. claro. Para que no sea un impacto tan grande, ¿no? Es como un cambio de Sí, esos sí, 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 graduales. sí. Sí, totalmente. Y mira, curiosamente, como respuesta a lo que estás diciendo de las políticas
de aborto en España que pueden ser uno de las variables que afectan a lo que es el envejecimiento de la población de forma descontrolada, que afecta negativamente al crecimiento económico. Eh, Fíjate que yo tenía un profesor que él decía que sí, podía ser que si cambiaran las políticas de alguna forma y nacieran más niños, ese uno de cada cuatro se disminuyera un poco y pudiera pues nacer más, tener más población y que aumentara la población joven. Esa era una opción, y la otra opción era también hacer políticas de inmigración. Y Claro, claro, eso entra un poco en lo que te dije anteriormente, que al final cada país puede decidir varias cosas y no necesariamente tienen por qué ser malas, como por ejemplo lo que acabas de decir tú, lo de la adopción, el bloquear un poco el aborto y fomentar un poco más la adopción, como también pueden haber otro tipo de políticas. En este caso, la que te acabo de decir es contra el aborto, pero podrían haber algunas otras pro aborto que también podrían funcionar, ¿sabes? No se me viene alguna en específico a la mente en este momento, pero te aseguro que podrían haber algunas. Entonces, claro, es allí ese jala y afloja, ¿no? De la cuerda, claro. de que al final es difícil tomar una sola decisión. Sí, bueno, eh, como el problema que yo tengo es que en los países que en grupos etarios mal distribuidos, como aquí también en Chile está sucediendo bastante que la población se está haciendo cada vez más vieja, las políticas del aborto son como las más populares, ¿no? Vamos a decirlo así. Por ejemplo, tú no te quieres hacer cargo del niño y lo que más se promueve, al menos en políticas de... Ni siquiera, o sea, no del gobierno, sino de opiniones populares, ¿no? De lo que más se Sí, conversa en la sociedad, que no tiene que ver con lo que el sí, gobierno promueve. Lo que más se sí, no tiene conversa, nada que ver, claro. claro, lo que más se conversa es la opción de abortar. Es muy poco popular la opción de dar en adopción y yo creo que es una opción que deberían de promover un poco más en los países que tienen problemas de grupos etarios, como bueno, los que ya he mencionado. Pero no sé por qué sucede que el aborto es como la opción más popular para no hacerse cargo al fin y al cabo del niño. No sé si es por el dolor o el trabajo que le conlleva a la mujer mantener una vida durante esos 9 meses o el cargo de conciencia que puede tener de dar en adopción al Sí, niño. No sé realmente qué es lo que sí. sucede ahí. Sí, no, fíjate que es un poco raro porque estabas hablando del cargo de conciencia, pero claro, tienes menos cargo de conciencia si asesinas al feto. No sé, Claro, ¿sabes? claro. Es Como... como una cosa a tener en consideración, ¿sabes? Sí. Eh, Pero sí, tienes toda la razón. Incluso aquí en España, que es donde me encuentro en este momento, también es así, ¿no? O sea, si tú tienes alguna situación de embarazo o de cualquier cosa, la primera opción que te dan, spam, aborto. socialmente hablando, es el aborto, sí. Aborta, tómate esto, ve para allá, dependiendo de cuánto tiempo tengas, ¿no? Aborta. Y luego, si no quieres y decides que no, pues está la segunda opción, que es la adopción, pero siempre es eso, es la segunda opción. La verdad no sé por qué sea, quizás es que hay un poco de miedo a que al final te termine cayendo bien la criatura, no lo sé, la verdad. Claro, porque bueno, por ahí dicen que cuando ves a tu hijo nacer, muchas personas cambian cuando ven a su hijo recién nacido, no sé, o sea, Sí, es como algo mitoso, una leyenda que hay por ahí de que las personas tienden a cambiar cuando ven a su hijo recién nacido. sí, bueno, de leyenda habría que preguntar a ver si eso es así. Yo no he Claro, tenido todavía la ocasión y espero no tenerla en un tiempo, pero claro. Por ya se verá, ahí, ya se verá. por ahí los oyentes pregúntenle a sus madres qué sintieron, a sus padres, lo que sintieron cuando los vieron nacer por primera vez. Tengo que hacer Sí, por primera vez, por única vez. sí, Tengo que hacer un pequeño disclaimer acá, y es que el aborto legal en los países que tienen problemas etarios no es el principal problema. Ojo, hay otros problemas también que no forman parte de... o sea, que no es principalmente el aborto. Un clarísimo ejemplo
es Japón. Japón es un país, bueno, oriental, evidentemente, muy diferente al resto del mundo que nosotros conocemos, que es Occidente, pero en Japón la sociedad es muy distinta y tiende a recluirse un poco más socialmente, a ser más tímidos y todo eso. Y bueno, en Japón también hay muchos problemas de distribución etaria, ¿no? Japón es bien conocido porque la mayor, o sea, la población más vieja del mundo vive en Japón y ese problema no se le achaca, o menos yo no le achaco directamente el aborto, sino que es un problema más que todo social. También en estos países que yo mencioné, como España, Alemania, República Checa, Chile también, el aborto no es el principal problema por el cual los grupos etarios están tan mal distribuidos. También hay problemas sociales, problemas socioeconómicos sobre todo bueno, por ahí siempre dicen que, no, ¿cómo voy a mantener a un hijo en este mundo? Que el mundo es una mierda, que cómo voy a mantenerlo si no hay trabajo, pagan muy mal, tiene que ir a la universidad y todo eso. Así que ese Sí, disclaimer que hago ahí es que el aborto no es el principal problema eh, de disfunción etaria en estos países, pero sí es uno de los principales problemas que tienen. sí, exactamente. Para acotar eso, es eso. Nunca se ha dicho que sea el principal, pero bueno, como es una conversación del aborto, intentamos lo más que se pueda ver si puede tener algún efecto o qué efectos ha tenido o ha aportado a tener lo que es la legalización o no del aborto en los distintos países, en este caso algunos europeos de lo que hemos hablado. Claro. Bueno, pasando del tema de esto, bueno, es que hay mucho, o sea, es mucho por acotar, mucho por empaparse en el tema. Creo que no vamos a Sí, ¿no? alcanzar a hacerlo Y los todo que no te estoy porque contando, sí. es que, claro, es que son demasiados y capaz no nos acordamos de alguno en este momento, terminamos de grabar y después nos acordamos de coño, ojalá hubiéramos hablado de tal y tal. Y bueno, tratamos de Sí, abarcarlo todo. sí, totalmente. Eh, ¿Ibas a decir algo ahorita? No, es que tengo un par también de temas, como por ejemplo, ¿incluimos o no incluimos al padre en el proceso de aborto? Yo no sé si quieres hablar de eso o lo dejamos para el No, final o sí, para sí. otra, porque Sí, eso es complicado. es muy importante porque es cuando entra la pregunta que hice hace rato de si es derecho o delito. También podríamos hablar un poco del derecho del padre, ¿no? Para las feministas que puedan estar escuchando esto, puede sonar algo ambiguo y quizás tonto hablar del derecho del padre, pero es muy importante porque estamos hablando de esto antes de empezar a grabar y encontramos ciertas injusticias y justicias también que tiene incluir al padre en esta decisión tan importante. Si quieres empezarlo tú, este tema, este temita. Sí, mira, es ese tipo, el problema del padre es un problema casi tan complicado como el problema del aborto en sí. Es decir, es una locura. Yo estaba conversando con mi compañero Marvin antes de que, como él dijo, antes de que empezáramos a grabar, sobre si el hombre debería decidir o no debería decidir sobre el embarazo. Y claro, sí, puede sonar un poco obvio, ¿no? Pero como dije al principio del podcast, una cosa de la que yo me he dado cuenta es que las cosas más obvias son las cosas menos obvias, realmente. Sí, realmente. Porque en este caso, sí, imaginemos que una mujer sale embarazada y que ella y solo ella tiene el poder de decidir sobre su cuerpo. Ujú. Bueno, y en este caso, como ya hemos acotado, eh, el feto no sería parte de su cuerpo, pero vamos a decirlo así por hablar, por decir algo, ¿vale? ¿Qué tiene potestad sobre el feto? Vamos, eso es lo que queremos decir. Claro, claro. Y decide no abortar, decide quedarse al bebé, decide dar a luz al niño. ¿Qué hace el padre? ¿Cuáles son las opciones del padre? Si el padre no tiene el poder o la capacidad de poder decidir o desistir de alguna forma, ni ninguna manera legal de recurrir a la decisión que está haciendo su pareja, entonces lo que está ocurriendo con el hombre es de hecho una injusticia, porque el hombre ahora se va a ver obligado a criar a una criatura que él no quiere. Y entonces, ¿por qué le estás dando el derecho a una persona de decidir sobre sus próximos 20 años? Porque no solo estás decidiendo sobre su cuerpo, sino sobre sus próximos 20 o 25 años
¿por qué le das ese derecho a la mujer y no le das ese derecho al hombre? Claro, claro, es un Hay un poco lo poquito de que, injusticia. sí, es un poco eso porque, claro, las mujeres o el tema principal es que dice, bueno, es mi cuerpo, es mi decisión, pero el hombre, por más, es que no quiero, no me gusta como meterme tanto en el tema porque es muy ofensivo, puede ser muy ofensivo, pero por más, So, claro, claro, por más que se hable, también es decisión del hombre, ¿no? Porque, claro, ¿por qué le puedes dar el derecho a la mujer de decidir si quiere ser madre de un niño vivo o un niño muerto? Porque, bueno, la mujer, la madre nunca deja de ser madre. ¿Por qué le puedes dar el derecho a ella de si quiere o no tenerlo? ¿Y por qué no se lo puedes dar también al hombre? ¿Por qué no? Porque el hombre no tiene la capacidad o el derecho de decidir, bueno, mira, ¿sabes qué? Eh, vamos a tener al niño, tú no lo quieres tener, pero yo sí lo quiero tener. Entonces, eh, vamos a llevar a cabo el embarazo, eh, que nazca el niño normal, me lo quedo yo y si quieres tú te vas, ¿no? Eximiendo un poco a la madre de la responsabilidad también. O, ¿por qué no decirle al padre, decirle, mira, tú quieres tener al hijo, pero yo no lo quiero tener? Como estamos en una sociedad en la cual yo no puedo decidir si tú quieres llevar a cabo el embarazo o no, o sea, si puedo tener algo de influencia en tu decisión, pero al final es tu decisión. Eh, sí. eh, oye, me escucho dos veces en tu teléfono. Ahora, o sea, ¿no A pasaba ver, eso? ¿ahora mejor? Sí, ahí. ¿Mejor ahora? Sí, sí. Ah, va. Claro, ¿por qué no también darle la posibilidad al padre de decir, oye, mira, tú lo quieres tener, yo no lo quiero tener, porque yo no puedo eximirme legalmente, al menos, de poder criar a ese niño, porque yo creo que esa también sería una buena de opción de darle al padre, ¿no? Un poco también de decisión propia y decisión de ver si puede o no, o si quiere o no Sí, tener al niño. sí. Sí, realmente, fíjate que el tema aquí no es realmente si el padre puede o, disculpa, debe o no debe tener la decisión o formar parte de la decisión de la mujer. Yo creo que eso es algo obvio que debe de tener una cierta influencia. ¿Cuánta influencia? Yo creo que ya eso se lo dejo a los profesionales, que ellos decidan si en algún momento tienen la necesidad de hacerlo. Yo Claro, creo que yo lo creo que la que influencia es principal es bueno, como psicológica. sí, yo Como sí, decirle, yo lo no bueno quiero que a hay ese que niño y la refutar, mujer como que se afirma de ahí, ¿no? Como que, bueno, yo no voy a sí. tener a un niño que el padre no se debe hacer cargo. Sí, sí, sí. Lo que hay que refutar allí creo que es el hecho de que el padre no tiene ningún derecho sobre la decisión. Eso es lo que a mí no me parece Claro, correcto, porque sí es un poco injusto. Yo pienso que sí es un poco injusto. También es injusto, y esto lo digo con total seguridad, que el padre tenga el mismo nivel de decisión que la madre, porque si el padre decide que quiere tener el hijo, pues estás obligando a tu pareja a que dé a luz, a que pase 9 meses con dolores, con molestias, con todos los problemas que conlleva el embarazo, luego de a luz y luego críe en conjunto a una criatura por los próximos 20 o 25 años. Y esto es peor, fíjese que esto es peor, el extremo opuesto, es peor que el hecho de que el aborto no sea legal en sí, es decir, de ilegalizar el aborto. Porque es lo que le estaba contando a Marvin hace rato antes de que empezáramos a grabar. Y es que cuando tú, gobierno, prohíbes a un ciudadano que tenga un hijo, pues vale, esa persona ve que hace, tiene un aborto de forma clandestina o no aborta y aprende a amar a su hijo o lo dan a adopción, etcétera. Puede ser eh, pues tiene diversas vías dependiendo del país y la situación que tenga personal y económica. Pero cuando la persona que prohíbe que tú como mujer puedas decidir que no quieres tener a tu hijo, sino que quieres abortarlo, y que el que te impida hacer eso no sea el gobierno, sino que te lo impida tu pareja, la persona que duerme contigo, en mi opinión es algo un poco más doloroso y sí, sí. te afecta muchísimo más, o sea, más bien mucho en vez de poco. Yo creo que es algo mucho peor. Entonces hay que tener cuidado. Eso es lo que creo. Hay que tener cuidado con los poderes que se le dan y
que se le dejan de dar al posible padre. Es importante que eso también se vea, que no se omita, que por lo menos se estudie. Claro, porque hoy en día, si el padre no quiere hacerse responsable, bueno, siempre está la opción de ir a comprar cigarrillos y no volver, pero legalmente legalmente siempre vas a ser el padre de ese niño, ¿no? Y estás Sí, sí, obligado por ley a pagar exactamente. manutención y, bueno, Sí, exacto. y tener derecho, ojo, tener ciertos derechos a ver si tienes visita los fines de semana o no en caso de que te separes y tal. Es Sí, complicado eso exacto. porque Porque, el padre no tiene opción ahí, o sea, legalmente está obligado a hacerlo, simplemente. sí, exactamente. Y si te divorcias, tienes que pagar manutención, es como tú dices, y siempre vas a ser el padre, tienes que visitar a tu hijo ciertos días, a la semana, Lo ideal, dependiendo de eso es cómo lo ideal. sea la distribución. Sí, exactamente. Entonces, claro, realmente no tienes manera de poner en práctica lo que tú quieres, que es no tener al hijo. Entonces, claro, también es un poquito, tiene un poquillo ahí de injusticia, porque le estás dando una prioridad a la madre por un sufrimiento que ella tiene, sí, pero es un Claro. sufrimiento que dura meses o quizá un par de años, pero criar a un niño o mantenerlo es hasta los 18 años, o sea, son casi 20 años que tienes que relacionarte con esa persona. Entonces, al final, el dolor entre la pareja siempre es mayor el de la mujer, pero es 9 o 10 meses mayor, ¿sabes? Claro, claro. Entonces, Em, claro, por esos 9 o 10 meses mayor, le quitas toda la decisión al hombre, no sé, me parece un poco raro. claro, es como lo que estábamos discutiendo hace rato. Eh, mi resolución final, eh, me gustaría decir que ni para ti ni para mí, y para ti y para mí también al mismo tiempo, pero es que claro, esos 9 meses extra de dolor que la mujer sufre y también el dolor postparto, que bueno, pueden ser unas semanitas por ahí, un par de meses, eh, y, y, y y el dolor que pasa durante esos 9 meses, los cambios hormonales que sufro durante esos 9 meses, sacando las cuentas al final y al cabo, porque es como ver qué es lo menos malo o qué es lo que es un poquito mejor que lo Sí, otro. exacto. Yo Sí, creo que exacto. Sí, sacando, es admirable y claro, no se desestima en ningún momento lo difícil que es para la mujer poder ir por ese proceso. Pero al hombre también le toca criar a un hombre responsable, me refiero, ¿no? Porque al final es como tú dices, si tú quieres ser un delincuente y una mala persona, pues claro, voy a comprar no cigarrillos a tenemos la esta tienda conversación, o y sea, me voy. exacto, o sea, claro, pero ya eso es una locura, o sea, ya eso es ser una mala persona, ya no es, ¿sabes? Ya es otra Claro, cosa. pero claro, como sacando las cuentas de forma objetiva, yo creo que la mujer es la que tiene o la que debería tener al menos un porcentaje mayor Sí, un de porcentaje decisión mayor, final, un exactamente. pequeño porcentaje mayor. Estoy de acuerdo, sí, Pero sí, al hombre, yo creo que también se le deben dar más un repertorio legal un poco más amplio a la hora de sí, decidir si quiere o no criar al niño. Que no esté obligado sí, legalmente exactamente. a criar a un niño que simplemente no quiere, así como la mujer también tiene que tener un repertorio de opciones legales de decidir si se va a hacer el aborto, si lo va a adoptar, si se lo va a quedar, y que la pareja lo discuta, ¿sabes? Que no sea como, ok, bueno, que se obliguen el uno al otro a hacer algo que no quieren. Que simplemente lo discutan y que Exactamente. ambos tengan Sí, opciones legales de llevar a cabo la cuestión. Porque yo creo que en estas decisiones, por más difíciles que puedan parecer, para las personas que puedan estar escuchando esto y que estén pasando por una situación similar, por más difícil que pueda ser, yo creo que siempre puede haber un terreno en conjunto, por más pequeño que pueda ser ese terreno en conjunto, yo creo que lo puede haber. Al menos en esta pequeña decisión exactamente. en este pequeño porcentaje que yo le doy, al menos personalmente le doy más a la mujer que al hombre, eh, Sí, creo que puede encontrar un pequeño terreno en conjunto para llegar a tomar una decisión final. exactamente, sí. Bueno, pasando un poco ya el tema de incluir al hombre en la decisión, yo creo que ya, bueno, quedó bastante retratado, bastante bien. Pasemos un poco a lo que estábamos hablando antes de grabar, que era qué es lo que se considera como vida, que yo creo que es la semilla que da eh, fruto, planta, árbol, lo que sea, o sea, la semilla que da vida a la discusión, la semilla que da vida a la discusión como tal, ¿no?
¿Qué es lo Sí, que se exacto, sí. considera como vida? A ver, Sí, eh, exacto. Sí, ahora vas a dar la definición, ¿no? no, no, no. Bueno, sí, bueno, también creo que sería importante. Déjame buscarla aquí rapidito. Búscala allí para saber, porque al final uno da por sentado las cosas. Ok, vida. De la Real Academia Española. Primera definición. Fuerza o actividad esencial mediante la que obra el ser que la posee. Fuerza o actividad esencial mediante la que obra el ser que la posee. O sea, un ser que posea fuerza o actividad. ¿Ok? También se define como energía de los seres orgánicos. Un poco más biológico esa definición, si se podría decir. Sí, Definición 3. Hecho de estar vivo. 4. Existencia de seres vivos en un lugar. 5. Ser vivo. 6. Manera de vivir. 7. Estado o condición a que está sujeta la manera de vivir de una persona. Aquí, recién en la definición número 7, se está hablando de definición de persona. ¿Por qué hago énfasis en que recién se habla de personas? Bueno, ya la vamos a ver. 8. Actividad que desarrolla una persona o una comunidad. De nuevo, hablamos de persona. Tiempo 9. Tiempo que transcurre desde el nacimiento de un ser hasta su muerte o hasta el presente. 10. Duración de una cosa. Bueno, ya esto es una definición un poco más como de objetos, porque, bueno, cuando se habla de tiempo de vida útil de tal cosa, ¿no? sí, Eh, sí, sí. Narración de hechos principales de la vida de una persona. Bueno, ya un poco más abajo hay más definiciones, pero yo creo que estas son las más importantes. Se habla de definiciones biológicas, también se habló un poco de definición como filosófica, como por ejemplo se dice ser vivo, no ser vivo, sino de ser vivo de como más de filosofía, yo lo tomo por ahí. Y también se habla Sí. de las personas como tal, ¿no? Vida de personas y también vida de objetos. Entonces, eh, es una pregunta importante la que voy a hacer ahora porque es, como decía, la que da la semilla de vida a esta conversación en la sociedad y en este podcast. ¿Todas Ajá. las vidas valen lo mismo? Una pregunta muy interesante. ¿Qué opinas tú sobre eso? Bueno, Hablando mira, en un conglomerado biológico, ¿no? sí, Quitando los sí, objetos. sí, mira. Sí, desde el conglomerado biológico, al final, vida es eso, la definición que acabas de decir. En ningún momento dice que la vida del ser humano sea más o menos importante que cualquier otro organismo que contenga células. Es decir, que al final, biológicamente, la vida de todos los seres vale lo mismo. Claro. Ahora, otra cosa es hablar de lo que es el lado filosófico, ¿no? Que es importante al final porque es lo que nos ayuda a nosotros a diferenciar o a valorar un poco la maldad o la bondad o el resultado neto al final, ¿no? De Claro. lo que es un proceso de aborto, al saber exactamente cuál es el valor de la vida del ser al que tú estás asesinando, que ya hemos aclarado anteriormente que según nosotros es en efecto asesinar. Claro. Desde que empezamos desde que me hablaste de que íbamos a hablar de este tema, desde mucho antes de que empezáramos a grabar, yo me he puesto a pensar en eso, en el valor de la vida. Y Claro. te adelanto que no estoy seguro. O sea, te voy a decir cosas después de esto, pero te adelanto de una vez para que lo sepa todo el mundo que no estoy seguro. Yo creo que eso es algo muy profundo, creo que eso es algo que eh, está muy arraigado en nosotros, en nuestra cultura, y que por lo tanto es difícil poder ver más allá de nuestra cultura. Es algo, es como un muro, ¿no? Un muro invisible que tenemos nosotros los seres humanos, que la cultura que tenemos nos impide ver un poco más allá de de hecho, un poco más allá de donde estamos. Y claro, por esa razón es que pienso que es un tema muy complicado. Mira, eh, yo creo que es algo muy importante a la hora de hablar del valor de la vida, de que no solamente es el acto de nacer, ¿vale? No solamente es el acto de ser un organismo multicelular que, que está hecho de materia orgánica, que, que tiene carbono, etcétera, ¿no? No me parece que eso sea lo único, ¿no? Que es la parte biológica que estabas definiendo tú, sino Claro. también que hay una parte un poco
de, de conocimiento, de experiencia, de lo que nos hace verdaderamente humanos. Porque nosotros más que humanos, o sea, más que seres con vida, somos seres inteligentes, somos seres que tenemos sentimientos, que amamos, que nos aman, que tenemos relaciones muy estrechas entre nosotros como sociedad, ¿no? Somos especies que nos gusta hablar, que nos gusta relacionarnos con las personas, no nos gusta estar solos. No sé si nunca has tenido alguna mascota, hay muchos tipos de mascotas que les gusta estar solos, esa es su forma de ser. Claro, como los gatos, Pero por nosotros ejemplo. somos justamente, sí, nosotros somos justamente al contrario, nosotros nos encanta estar con los demás. Entonces yo creo que una gran parte del valor de la vida, del valor añadido de la vida, no su valor base, porque su valor base considero que todos son iguales, Sí, sí, ¿vale? Pero el valor añadido que tenemos nosotros como seres humanos, que nos diferencia de los animales, es que tenemos metas, tenemos historias, experiencias, tenemos sentimientos, podemos conectarnos entre nosotros, nos preocupan los demás se preocupan por nosotros. Me explico, le cogemos cariño a la gente nos coge cariño a nosotros, desarrollamos una personalidad, desarrollamos una forma de ser, de hablar, de caminar, de movernos, de vivir y de aportar cosas distintas al mundo. Y yo creo que eso da un gran valor añadido a nosotros como especie humana, ¿sabes? Y entonces, eh, esto significa que como seres humanos, desarrollados, adultos y jóvenes, valemos entonces más que un feto que no ha tenido la oportunidad de desarrollar todas esas cualidades. claro. Pues la respuesta, basándome en lo que te estoy diciendo, es un sí. Nosotros valemos más, pero ¿es realmente esa la respuesta? ¿Es realmente esa mi decisión final? Pues no lo sé, porque es como te estaba diciendo al principio, Marvin, que mañana descubro una variable nueva y mañana me doy cuenta de que lo que decía ayer estaba totalmente erróneo. Porque cuando tú te pones a pensar bien en las cosas, cuando tú te pones a reflexionar sobre algo, tú te das cuenta de que las cosas son complicadas, ¿sabes? Y que yo creo o siento que quizá sí vale un poco menos la vida de un feto, pero no por eso no vale nada, ¿sabes? Yo creo que la Claro, vida vale un montón, vale muchísimo, y que eso no es razón para realizar un proceso de aborto, pero sí que es razón para realizar un proceso de aborto el hecho de que una madre, y hago una acotación aquí, al decir razón, es una razón necesaria más no suficiente, ¿vale? Es necesaria más no suficiente. De que la madre también tiene una vida y es afectada muchas veces negativamente por esa otra vida. Y eso es algo que hay que tener en consideración. Esa es otra de las variables, ¿sabes? sí, De las que sí, te estaba hablando que hay que meter en la ecuación a la hora de si hablamos del aborto o no hablamos del aborto, y que también tienen muchísimo que ver con lo que es el valor de la vida, porque una madre tiene metas, tiene sueños, tiene experiencias, pero también es curioso, y perdona que me esté alargando tanto, pero es el tema principal no, sí, sí, del está bien, podcast. está bien, está También bien, es curioso porque si le damos menos valor, que es como te dije ahora, ¿no? claro, Si le damos menos valor a un feto de lo que le damos a un ser humano desarrollado, porque el ser humano desarrollado tiene cualidades que el feto no tiene, estamos valorando, sí, al ser humano desarrollado por sobre el feto debido simplemente a que este último, perdón, a que el ser humano desarrollado ha tenido tiempo para desarrollarse, lo que significa que le estamos arrebatando al feto lo único que necesita para poder llegar a ser en un futuro una persona que tenga tanto valor como un ser humano desarrollado. Por lo claro, tanto, es tan válido decir que tiene menos valor porque no tiene esas cualidades como decir que tiene exactamente el mismo valor, incluso ese valor agregado, porque, y incluso se diferencia también de los animales, porque a pesar de que hoy, el día de hoy, no tenga las cualidades de las que te hablé, los sentimientos, las metas, las historias, lo que lo hace verdaderamente humano, aunque no tenga nada de eso, filosóficamente hablando, ojo, aunque no tenga nada de eso, lo va a tener en el futuro con una probabilidad de casi uno, si todo sale bien, ¿no? claro.
Claro. lo va a tener en el futuro. Entonces, claro, le estás privando esa decisión. Por lo tanto, es un valor futuro que hay que tener en consideración, un poco como en contabilidad, ¿no? Que coges el valor futuro y lo pones al valor presente con la tasa de descuento y no sé qué. Pues algo así, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta también ese valor futuro. Por eso que al final, Marvin, mi decisión es la que te dije al principio. Yo creo que la vida vale muchísimo y creo que es posible que la vida, el valor de la vida entre humanos pueda ser distinto, ¿vale? Omitiendo, por supuesto, esto me parece un poco obvio tener que aclararlo, pero lo voy a aclarar. De igual forma, omitiendo a las personas que, bueno, que son delincuentes, etcétera, graves, porque eso ya es otra cosa, ¿no? A los comunistas Pero entre también. personas normales, sí, exacto, pedófilos y no sé qué, entre personas normales, ¿no? Que cumplimos la ley, pues yo creo que realmente toda nuestra vida debería valer igual. Y si veo una persona que me dice que un feto vale menos, lo entiendo, porque un feto tiene menos cualidades. Pero si viene otra persona y me dice que un feto vale lo mismo, también lo entiendo, porque aunque no tenga esas cualidades, las va a tener en un futuro. Y si lo consideras como un ser que vale menos, le estás privando justamente eso que necesita para poder valer lo mismo. Entonces al final es como una contradicción, ¿no? O Sí, sea, sí, una realmente es dicotomía. muy, no sé, sí, me gustaría saber un poco también tu opinión porque realmente es un tema complicado. Sí, no, bueno, muy bien lo que estás diciendo, que ¿Mm? las vidas ¿Mm? de los delincuentes, de los pedófilos y todo eso, de los comunistas, valen menos. Pero, Ajá, exacto, sí. pero claro, entrando un poco a la conclusión. Todas las vidas valen lo mismo, ¿vale? Tanto las vidas, todas las vidas, ya hablo de un conglomerado biológico, valen lo mismo. Sí, 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 Tanto sí, sí. vegetales, animales y los que pertenecen al reino fungi. Todos valen exactamente lo mismo. Por el simple hecho de que, bueno, a mi parecer, ¿no? Como persona que estudia ciencias forestales, todas forman parte de un ecosistema y que todas necesitamos de todos para poder seguir subsistiendo, al menos como estamos haciendo ahora, y que si quitas a uno de la ecuación, creo que lo único que puedes quitar de la ecuación y el planeta seguiría como su rumbo serían los humanos, ¿no? Pero quitándole eso, creo que todos valemos lo mismo. Pero, Sí, ¿qué es lo que hace que tú valores una vida más que la otra? Mi respuesta personal son las experiencias. Las experiencias tanto sí, buenas como malas que puedas tener con un individuo de una especie determinada. Por ejemplo, si tú tienes malas experiencias con perros, con pitbulls, evidentemente para ti esos perros van a ser, eh, por el miedo que te pueden generar, van a valer un poco menos a la hora de decidir si quitarle la vida o no. Vas a tener una perspectiva un poco más condicionada por tus experiencias con ese individuo, con esa especie. Pero eh, si tienes una experiencia buena con una especie, con una persona, con un animal, incluso hasta con las plantas, con los hongos, puede ser, bueno, no puede ser, no, tu categorización a la hora de sí, decidir si esa vida vale la misma que la tuya o no, también va a estar condicionada por esa experiencia. Entonces, ¿qué pasa con los fetos? ¿Qué pasa con la vida prenatal? O sea, sí, con la vida prenatal, con los fetos. Como bien dices, le estás quitando la posibilidad a ese feto, a esa persona, de desarrollar cualidades que le permitan agradarte o no en su vida. Es decir, que le estás arrebatando sí, un pack completo de agrado o desagrado para que tú puedas llegar a categorizar de manera, no sé si permanente, pero al menos de manera por ahí un poco indecisa o decisa, decidir si esa vida vale más o menos. Porque independientemente, a pesar de sí, que seas madre y tu hijo sale delincuente, yo creo que, no sé, si tu hijo sale asesino serial y lo van a matar en silla eléctrica, yo creo que, bueno, como madre que no sea alcahueta, estarías de acuerdo que le quiten la vida porque, coño, es una amenaza para la sí, sociedad. sí, sí, Pero sí, incluso en los psicópatas, las experiencias con las personas también importan. Porque muchos psicópatas tienen como... O sea, para los psicópatas la vida vale... O sea, muchas vidas valen mierda y por eso hacen lo que hacen. Pero en la mayoría sí, de ellos
tienen un afecto bastante increíble por una persona o dos que marcaron sobre todo su infancia de manera positiva, como puede ser su madre, algún hermano, algún primo o algún amigo. Entonces, es eso Sí, simplemente. ¿Todas las vidas valen igual? Sí. ¿Unas vidas valen más que otras? Sí, también. Pero es algo objetivo y subjetivo al mismo tiempo, dependiendo de sí, cómo son tus exactamente. experiencias con ese tipo de vida, con esa especie. Sí. Porque hay personas que sienten Seguramente, disculpa, que la vida vegetal vale una mierda porque, no sé, no pueden expresar o hablar con nosotros o comunicarse, o como las personas que piensan que la vida animal tampoco vale lo mismo. Pero hay personas, como yo, por ejemplo, que consideran que la vida vegetal es igual o más valiosa incluso que la vida humana, que la vida animal es igual o más valiosa incluso que la vida de los seres humanos. Entonces, sí, todo bueno, se basa en tus es el núcleo, claro. experiencias. Claro, todo se basa en tus experiencias y también en la información, en los conocimientos que tú tengas, ¿no? Para poder llegar al fin y al Sí, cabo en una decisión de ver si esa vida vale más o menos que la tuya. sí. Me gustó esa aportación que hiciste para concluir esta parte del tema. Y es que al final yo creo que es algo subjetivo. Es decir, depende de las experiencias que tú tengas y que tú hayas visto. Quizás la respuesta sea, sabes que la realidad es muy bonita y muy tenebrosa a la vez porque la realidad está allí, las respuestas están allí. Que nosotros no las encontremos es problema nuestro, porque Claro, las cosas ya están hechas, simplemente hay que ir y encontrarlas, ¿no? Muchas, otras se hacen, por supuesto. Eh, pero lo que consideramos al final de esta parte del tema es que sí, al final depende de nuestras experiencias, de lo que nosotros vivamos con cada ser con el que tengamos la oportunidad de relacionarnos. claro. Eh, bueno, para concluir, una respuesta final, bueno, si se puede decir respuesta porque es un tema muy complicado en el que habrá una respuesta tajante ahora mismo sería una condena para, no sé, para una condena social futura para nosotros mismos. Eh, la vida de un feto vale eh, más, menos o igual que la vida de la madre o una persona X. La respuesta para mí es sí y no. ¿Vale? Sí, y para mí la respuesta es, valen igual. Para mí es que valen igual, pero que si solamente tenemos en cuenta esa, esa aportación o esa variable a la hora de decidir o no sobre el aborto, evidentemente vamos a decidir que el aborto tiene que ser totalmente ilegal, porque si valen lo mismo, pues ya me dirás tú, ¿sabes? Claro, Pero creo que si tenemos en consideración las otras posibles variables que pueden incidir en lo que es los beneficios eh, y las partes negativas que tiene realizar un aborto, pues podemos llegar a, a decisiones distintas. Y por cierto, al final es como te digo, mañana me levanto y pienso lo contrario. Es decir, en algún momento podremos completar esta eterna discusión. claro. Disclaimer para terminar este tema. Eh, las plantas sí sienten dolor, chicos, chicas que están escuchando. Cuando a una planta o un árbol tú le arrancas una hoja, presenta variaciones eléctricas en su organismo que gráficamente se representan, o se han dicho que son exactamente iguales o muy parecidas a las que un animal o nosotros mismos sentimos cuando alguien nos lastima. Entonces, claro, las- una de las preguntas o una de las como de, de, de las formas de catalogar si algo, si la vida de algo es valiosa o no, es saber si siente dolor o no, o cómo expresa su dolor también. Muy interesante lo que me estás diciendo antes de empezar a grabar, que era de que, bueno, nosotros vamos a un patio con una pistola de agua y empezamos a matar hormigas por ahí, ¿no? Y no sentimos Sí, ese remordimiento tan pesado porque no podemos escuchar o sentir el dolor de la hormiga al decir, coño, no me mates. Entonces, claro, claro. lo mismo pasa con el feto, ¿no? Tú no puedes escucharlo o sentir o ver una expresión de dolor a la hora de que
al fin y al cabo le quitas la vida, pero eso no lo hace menos que tú, no lo hace menos que tú o no lo hace tampoco más que tú. Entonces, es más o menos lo que estamos diciendo para terminar ese tema, con ese disclaimer. Sí, Pasemos al último segmento, porque bueno, ya creo que nos hemos extendido bastante, llevamos ya 1 hora. Y me gustaría que este sea el último segmento, si te parece, que hablemos de un video, sí, 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 el video que te pasé, que era de las 15 sí, mentiras sobre el aborto de Agustín Laje, un personaje argentino muy conocido sobre todo por aquí en el lado sur del continente. En habla hispana también se está empezando a oír un poco más. Y este video de las 15 mentiras sobre el aborto es muy polémico, como el propio tema lo es, pero la forma en la que lo abordó también puede llegar a ser muy polémico y muy interesante muchas de las cosas que dijo porque, como estamos hablando antes también, que me dijiste eh, que un argumento sea popular no lo hace específicamente válido, ¿no? Puede ser un sí, argumento de sí. mierda, pero un argumento muy popular. Entonces eso no lo hace que sea más válido que otro. Entonces, Sí, esa es una falacia, claro. claro, claro. Empecemos con la mentira número uno que se menciona, que es que hay más de 500.000 abortos clandestinos en Argentina. Bueno, una falacia estadística total. Creo que en ningún país del mundo, bueno, excepto en Estados Unidos, hay más de 500.000 abortos al año eh, en su población. Creo que en ninguno, ¿no? Mentira número 2, miles de... voy a decir las primeras porque son más de números y no hay como mucho que conversar acerca de ello porque los números son tajantes. Los números son tajantes y no se puede discutir con eso. La número 2 es miles de mujeres mueren a causa de abortos clandestinos. También es una falacia. Se demostró que creo que era la muerte de abortos clandestinos en Argentina representó ser el 0,1% de la muerte entre mujeres total del año y ni siquiera es la principal muerte materna de entre las mujeres, ¿no? Eh, 3. Ok, aquí sí quiero que conversemos este punto porque es un punto importante, ¿no? Un argumento, no sé si importante, pero como te decía antes, popular, que se dice por ahí. Sí, sí, Con los abortos se soluciona un problema de salud pública. El argumento que dio Agustín Laje en su video es que no es un problema de salud pública, precisamente porque un problema de salud pública es algo que esté cuantificado de una manera bastante grande, ¿no? Que muchas personas eh, tengan incidencia en ese problema. Como lo puede ser, sí, por ejemplo, en las mujeres, el cáncer de mama, que es la principal causa de enfermedades y muertes por enfermedades en mujeres en Argentina. También una de las de los contraargumentos que dio para esto fue que no se soluciona un problema de salud pública cuando dos personas entran a un hospital y solamente una de ellas sale viva. No sé qué tienes tú para decirnos sobre eso. mira, te explico. Mi opinión es que un poco de este tercer punto que vi en el video, es que para decir tonterías solamente se necesita hablar un idioma. Y un idioma hablamos prácticamente todos, ¿no? Por lo tanto, todos decimos tonterías. Eh, a ver, un problema de salud pública no creo que sea. Es decir, No, no. como él mismo mostró las estadísticas, la cantidad de mujeres que tienen problemas de verdad, de fallecimientos y situaciones graves por este tipo de situaciones de aborto es muy reducida. Y como él dice, claro, a ver, todas las vidas valen, pero estamos hablando de un problema de salud pública, que al final eso debe ser un porcentaje de toda la población de ese género que está teniendo un problema En de salud. específico, Me claro. explico. Es decir, como el ejemplo del cáncer de mama, un gran porcentaje de las mujeres en ese país están muriendo debido al cáncer de mama. Pues eso es un problema de salud pública. Pero, a ver, el aborto, con la poca cantidad de mujeres que mueren, que al final valen muchísimo, por supuesto, pero son muy pocas. Por lo tanto, no se puede considerar, es como él dice, no se puede considerar un problema de salud y al final es un poco fastidioso porque hay que desmentir cosas que dice una persona que no conocemos y que seguramente estaba
un día en su cuarto, yo qué sé, durmiendo y se levantó y dijo, pues voy a decir esta tontería, ¿sabes? Y salió y lo dijo y estoy a favor del aborto y mi argumento, sin ver ni siquiera las estadísticas, es que se soluciona un problema de salud pública. Entonces Claro, tenemos que claro, venir nosotros aquí a estar refutando una tontería tan grande. O sea, si ni siquiera ves las estadísticas, ¿cómo puedes tú saber claro, que es un claro. problema de salud pública? ¿Sabes? Eh, claro, voy a decir algo que puede sonar muy crudo para los oyentes, para las oyentes también. Pero es que a la hora de tú tratar de resolver un problema como gobierno al menos, tienes que pensar que los recursos son limitados. ¿Ok? Primero que nada, los recursos son limitados, no hay riquezas Sí, infinitas. Con lo cual sí, tienes que tratar de resolver el problema más grande y dejar los más chiquitos, obviamente, al final de la lista, ¿no? Porque hay prioridades. Es una cosa de prioridad que creo que todos nosotros en su vida diaria hacemos. Eh, la estadística del 2016 dijo que 31 muertes en 2016 fueron por abortos inducidos en mujeres. Y en ese mismo año hubieron más de 5.900 mujeres muertas por cáncer de mama. O sea, la estadística obviamente favorece al cáncer de mama más como problema de salud pública que el problema de los cada abortos aborto, sí. clandestinos. Es Sí, crudo, es así. No lo digo por menospreciar las 31 muertes que hubieron por abortos inducidos, pero si lo comparamos y calculamos de forma objetiva 31 muertes con 5.900, evidentemente, como persona racional, tú preferirías salvar a 5.900 mujeres muertas por cáncer de mama que a esas 31 que tuvieron la mala suerte de morir en el aborto, ¿no? sí, sí, a ver, sería preferible salvarlos a todos, pero claro, Claro, como tú dices, al final los recursos son limitados. claro. Pasemos a la mentira cuarta que Justin Laje dijo en su video y dijo, bueno, uno de los argumentos populares que se dice para estar a favor del aborto es, el feto no es un ser humano, es un conjunto de células. Ya, pero ese argumento, y perdona que te interrumpa, pero ese argumento es una persona que no fue ni a primero de biología, me parece a mí. O Sí, sea, sí. totalmente, es decir, o sea, es que no tiene sentido, o sea, directamente. Sí, sí, y es que como estábamos hablando, como ya hemos hablado en todo el video, en toda la grabación, es que es una vida, ¿no? No es simplemente un saco de células, es una vida, es una especie, es un ser humano que tiene su propio ADN, tiene su propio ritmo cardíaco y que está desarrollando también sus propios organismos, su propio cerebro, su propio cuerpo como tal, ¿no? Entonces decir que es simplemente un saco de células, es decir, una barbaridad biológica porque los fetos en su etapa inicial tienen células totipotenciales, es decir, que tienen la capacidad de crear todo tipo de células posibles para poder crear al propio feto, ¿no? Entonces, Sí, simplemente desecharlo así como un propio saco de células es una barbaridad biológica, ¿no? Porque decir que una célula totipotencial un, es algo más, cuidado, o sea, cuidado. sí, 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 completamente, completamente de acuerdo. El punto número 5, o la mentira número 5 es, con el aborto, la mujer podrá decidir sobre su cuerpo. ¿Qué opinas tú sobre esa mentira número 5? Mira, lo que estábamos hablando, es decir, eh, en formas generales me parece que esta persona está eligiendo los argumentos más tontos y más fáciles Claro, de refutar de todos para que el video le quede lo más bonito posible, ¿no? Porque es sí, que sí. al final, evidentemente, como hemos hablado, un feto es su propio cuerpo, es decir, tiene su ADN, tiene su ritmo cardíaco, va desarrollando sus propios órganos, así que es un ser aparte que se alimenta de, de la madre, pero que no es la madre, es un Claro, ser independiente. no es Por lo parte de la tanto, madre, no es un órgano de la madre, ¿no? exacto, sí. Y además eso es un argumento, eh, la refutación de ese argumento se utiliza mucho en las personas que son pro vida, ¿no? En las personas que no están de acuerdo con el aborto, porque realmente es un argumento bastante sólido, es decir, es un ser independiente. Sí, y para las personas que son pro aborto,
es un argumento bastante popular que abunda sobre todo en las cosas que las feministas tratan de repartir por ahí como argumentos sólidos, pero que en realidad es Sí, un argumento que tiene bases de papel, ¿no? Aunque le soplas y se cae, así de sí, sencillo. sí, 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 totalmente. El punto número 6, la mentira número 6 es los argumentos contra el aborto son religiosos. O sea, que son netamente religiosos, ¿no? O sea, un argumento, de nuevo, con bases de papel. Muy fácil de tumbar Sí, porque sí, que la ciencia sí, respalda que no es... o sea, la ciencia también tiene sus puntos en contra del aborto, también a favor, pero que no es netamente religioso. sí, sí, exactamente, no. De hecho, las cosas que hemos mencionado aquí a favor de la vida, es decir, en contra del aborto, realmente son cosas con bases científicas, ¿no? Son bases religiosas, no hemos tocado De hecho, sí, a sí. Dios, ni la religión, ni la Biblia, ni ninguno de esos instrumentos. Es decir, que realmente hemos hablado puramente de ciencia y muchas de esas comprobaciones son, como les dije, pro vida, ¿no? Así Claro. que, bueno, De ciencia y algo también de filosofía que hemos tocado por ahí al momento de hablar de eh, categorizar un poco el valor de la vida, ¿no? sí, Mentira número 7. El aborto es una política de salud reproductiva. También un argumento muy fácil de tumbar. Es que es lo que tú estás diciendo. Agustín Laje agarró los argumentos más populares y más fáciles de hacer quedar en ridículo para que el video le quede bien, pero es que en realidad este argumento es base de papel. Eh, por el simple hecho de que es una incongruencia de palabras, mal escogidas a mi parecer, para las personas que empezaron a repartir esta campaña. Que una política de salud reproductiva es aquella que, esto es una definición real, es aquella que promueve la reproducción, ¿ok? Pero el aborto es todo lo contrario a promover la reproducción, es terminar la reproducción en una fase de gestación que está todavía en el vientre de la madre, ¿no? sí, 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 sí. Sí, realmente eh, es que es eso, o sea, no sé qué acotar porque realmente es una tontería, es decir, se contradice la misma frase, si tú ves Sí, una frase que se contradice, pues tú no tienes que decir nada, ya la misma frase sí, sí, no te hace está falta diciendo la... investigar nada más, ahí la frase te dice que es una Sí. contradicción. Una cosa, Marvin, que sí me parece interesante es la número 8 porque dice, el aborto es la interrupción del embarazo. Ujú, Y es curioso porque él lo que hizo allí en esa parte es dar la definición de interrupción, diciendo que es simplemente el proceso por el cual una actividad se pausa para luego reanudarse. Por lo ujú. tanto, la interrupción conlleva al final a una reanudación, cosa que no ocurre con el embarazo cuando abortas y por lo tanto el aborto no es una interrupción. No, 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 Pero y es realmente creo mentira que lo que dice él. O sea, lo investigué ahorita, disculpa que te interrumpa, pero es que ese es un sí, punto que yo le iba a refutar a Agustín Laje sí, porque la definición real de aborto, según la Real Academia Española, como lo dijimos al comienzo, es dicho de una mujer o de un animal hembra, interrumpir de forma natural o provocada el desarrollo del feto durante el embarazo. Y la sí, definición de sí, exacto, interrupción es cortar la continuidad de algo en el lugar o en el tiempo. No dice específicamente que se exacto, sí. reanude luego. Sí, exacto, es lo que te iba a decir, que al final él cogió esa parte y como que buscó y rebuscó en algún portal web, en la Deep Web, en alguna Wikipedia de la Deep Web, la definición de interrupción que él quisiera, que él Claro, quería claro. encontrar para poder utilizarla como argumento eh, y refutar ese punto, lo cual la verdad se vio un poco obvio allí, es como tú dices, me pareció un poco tonto, hay que decirlo, las cosas que están bien y las cosas que están Y mal. tan mal, claro. Esa definición fue como, bueno, el rincón del vago a mí me dijo que interrumpir dice que hay Sí, que continuar exactamente, después sí. en el tiempo. No, no, no. Sí, Por sí, 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 favor, sí, sí. Agustín, por O favor. La Wikipedia que escribí yo, algo así, ¿no? Claro, claro. O sea, la RAE dice que el aborto es la interrupción de forma natural o provocada y la interrupción, según la RAE, es cortar la continuidad de algo en el lugar o en el tiempo. Así de sencillo, no dice en ningún momento que se reanuda luego.
sí, Eh, exactamente. Pasemos a la mentira número 9. Que bueno, este es una de esas... ¿cómo se dice cuando tú amenazas a alguien por dinero o porque sabes algún secreto de él? ¿Cómo se dice eso? Eh, Extorsión, sí. claro, esto es una extorsión. La 9 es una extorsión, dice. Si no estás a favor del aborto legal, estás a favor del aborto clandestino. O sea, si no estás conmigo, estás en contra. Estás en contra, sí. Claro, eso es una extorsión que bueno, ya de por sí la frase es muy tonta, ¿no? Creo que no hace falta ni refutarla. Es como, La claro, verdad. no hace falta ni refutarlo. Es como, me estás extorsionando. Si no estoy contigo, si no opino como tú, entonces estoy en contra. Por favor. Sí, 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 es una tontería, la verdad. Pero lo que Agustín Laje dice en su video es que, claro, el aborto legal puede ayudar a salvar las dos vidas, que es mejor porque está como más controlado, ¿no? Que el aborto clandestino, que es un poco más, o se suele decir que es más peligroso que un aborto legal, porque tienes a médicos capacitados y regulados por el Estado que, bueno, te facilitan un poco más la tarea de llevar a cabo el aborto, pero en ambos Sí, casos existe la posibilidad, tanto legal como clandestino, de que la mujer reaccione mal a los medicamentos o a la extirpación quirúrgica o al método quirúrgico, porque evidentemente todos reaccionamos distintos, todos tenemos diferentes compatibilidades con diferentes medicamentos, diferentes procesos quirúrgicos. Entonces, eh, es otra falacia más, no otro argumento más de papel. sí. Fíjate que es curioso este argumento de papel porque un poco en lo que deriva, ¿no? Un poco de que el aborto clandestino es peor que el aborto legal. Sí, puede ser, pero te aseguro que esa persona que dijo eso no se ha visto las estadísticas, ¿sabes? Sí, Es sí, curioso cómo la gente utiliza sus estadísticas imaginarias, o sea, ellos se imaginan unas estadísticas basadas en algo que ellos creen, y ojo, está bien, yo lo he hecho, todo el mundo lo hace, pero es muy importante y quiero que sea de verdad otro mensaje que quiero dar con este podcast, y es que cuando tú creas algo, tú tienes que decirlo, tú tienes que decir, creo que, siempre claro, al inicio de todo lo que digas, creo que el aborto clandestino tiene un mayor índice de mortalidad que el aborto legal. Creo que, porque un índice es un número que se saca de información, de estadística, que se consigue estudiando, que se consigue viendo cómo es la realidad, recogiendo información. Es decir, claro. es un proceso, es un proceso que tú no te puedes inventar, por más obvio que parezca, ¿sabes? Y por eso, no sé, me parece importante que siempre que tú creas algo, tú debes decirlo, tú debes decir, mira, yo creo que esto es así, porque la persona que te lee no es la persona normal que te lee, no siempre va a saber, no, mira, esto puede ser una información falsa, no lo voy a estar compartiendo, no lo voy a estar divulgando, porque uno nunca sabe lo que me está diciendo esta persona. Claro, La mayoría de las personas simplemente cogen la información y la comparten porque es lo más fácil, hay que admitirlo, es lo más fácil, tú ves la información, te la crees y lo compartes. claro, Pero si tú muy dices, poca mira, gente se hace la sí, tarea de investigar un poco más a fondo la cuestión. sí, sí, y nosotros como personas que intentamos aportar información, incluso esas personas que creen, es importante que la aporten enteramente como les vino a la cabeza. Mira, ¿cuál es tu fuente? Pues yo creo, mi fuente soy yo, creo que, y es así, eso es una fuente, ¿sabes? Soy yo mismo, yo creo que, claro, la gente se va a dar cuenta de que la fuente eres tú, porque estás diciendo que crees. Por lo tanto, la credibilidad de lo que tú estás diciendo dependerá de tu credibilidad propia, que normalmente, pues, si eres una persona común no será muy alta porque la gente no te conoce. Pero Claro. ya, si eres una persona que eres un reconocido investigador o que se sabe que tú revisas estadísticas, pues la gente te verá un poco mejor, ¿no? Se Claro, trata un poco también de ganarse la reputación, de dar esa información. exacto. Eso es algo que se crea, no es algo que se Sí, gana, es algo que tú tienes que crear a medida que vas compartiendo sí, la información más o sea, la información más verídica posible. sí, exactamente. Porque ninguna verdad es 100% verdadera, pero hay verdades que son más verdades que otras. Sí, Incluso las estadísticas de recolección de datos, como las consultas,
y esos números que se reparten incluso por el gobierno no son 100% perfectos porque todas las estadísticas tienen un margen de error, pero la más verdadera es evidentemente la que está mejor estructurada. Que ¿Sabes, bueno, Marvin? se Antes de tiende a seguir, creer que es la del gobierno, se tiende a creer que es esa. sí, si te me permite hacer una acotación antes de seguir, Sí, sí. mientras leemos esto, me doy cuenta de que son argumentos un poco así como los argumentos de la oposición venezolana, ¿sabes? De la derecha venezolana, que puede que tengas razón. En este caso, en muchas cosas se tiene la razón. Evidentemente la izquierda es una locura, ¿no? Sí, Eh, pero claro, cuando utilizas los recursos que tú tienes a tu disposición de una forma tan mala, tan terrible, dando información que no tiene ni pies ni cabezas, de fuente que no tiene sentido, pierdes toda la credibilidad, pierdes toda la fuerza, pierdes todo el ímpetu que podrías tener como, como, como partido, ¿sabes? En este caso como posición de pensamiento filosófico, ¿sabes? claro. Sí, sí. Es necesario utilizar correctamente las herramientas. Es que, porque si no, evidentemente, tengas o no tengas razón, quedas muy mal. Es que es así. Claro, que utilizar las estadísticas de forma correcta es Sí, algo muy importante. Muchas veces los números hablan por sí solos y claro, es importante también analizar la estadística, los gráficos y todo, pero muchas veces un buen número puede matar un argumento también muy bueno. exactamente. Mentira número 10 sigamos. El aborto es una realidad social, por eso debe legalizarse. Bueno, Bueno, eso es una falacia. sí, sí, o sea, eso hay muchas realidades, como bien Agustín Laje lo dijo en su video, hay muchas realidades sociales negativas que no precisamente porque sean una realidad social tienen que ser legales, como por ejemplo los robos, las violaciones, la venta de, no voy a decir de drogas porque es un tema que ojalá podamos tocar en otro podcast, pero la venta de drogas verdaderamente nocivas también es una realidad social y no por eso esas realidades, social, esas realidades sociales deben ser legales y socialmente aceptadas, que es un punto también muy válido. Sí, sí. Que bueno, el Agustín Laje lo refutó con simple sentido común, ¿no? O sea, ni siquiera con números ni Sí, nada. no, es que sí, simplemente tienes que verlo y darte cuenta, ¿sabes? Puede ser que la persona que dijo este argumento o la forma en la que se utiliza el argumento quiera transmitir algo distinto. No sé si me explico, porque a veces las personas hablan y no saben expresar lo que piensan. Sí, Y sí. creo que este es el caso, porque me parece un argumento muy tonto como para, o sea, me parece que creer que este argumento pudo haber salido de la boca de alguien y esa persona realmente pensaba lo que significa lo que escribió, me parece que es un poco insultar la inteligencia humana. Es decir, yo supongo que esta persona tenía una intención distinta, Claro. pero lo que le salió fue algo muy tonto, la verdad, Una porque aberración. que sea una realidad social, sí, que sea una realidad social no tiene absolutamente nada que ver con que se deba o no se deba legalizar, ¿vale? Otra cosa es que se deba meter se deba incluir, discúlpame, en el Producto Interior Bruto, ¿no? Para saber cómo es la producción del país y tal, que sabes que hay muchos países que incluyen los mercados negros y la venta de drogas, etcétera, en su Producto Interior Bruto, porque eso Sí, sí. da Dema- dinero, eso da dinero, pero Da al final demasiado sigue dinero. siendo ilegal, es decir, Sí. No, y también hay un caso importante por ahí de mercado negro de venta de fetos abortados también. Y no ah, sabía, bueno, no sabía yo porque, claro, los abortos, por ejemplo, en Estados Unidos, creo que es que los abortos muchas veces son clínicas públicas, no hospitales públicos que tú vas y te lo haces, así de sencillo. Pero sí, los abortos le cuestan, cuando no son privados, le cuestan al Estado los abortos que son por químicos, ¿no? Que te meten un químico y expulsas al feto de forma natural, por así decirlo, que te lo matan y lo expulsas, cuestan entre sí, 400 y $500. Y las intervenciones quirúrgicas cuestan entre 800 y $1,200. O sea, una sí, cantidad bastante alta considerando que, por ejemplo, en Estados Unidos hay más de 1 millón de abortos diarios. O sea, diarios no, anuales.
O sea, si multiplicas eso, más o menos, dale tú, no sé, un 60% a los químicos, 40% a los quirúrgicos, es una cantidad de dinero considerable que sale del bolsillo del Sí, sí, contribuyente. sí, totalmente. Que es la mentira número 12, que es la que, bueno, bueno ya acabamos de tocar, ¿no? Que es el aborto será gratuito. Otra falacia Mira, nosotros, porque, disculpa, otra falacia porque, sí, dime, dime. eh, coño, yo creo que tú no puedes obligar al contribuyente a pagar por algo que está en contra. Evidentemente se hace todo el tiempo porque, por ejemplo, las iglesias se siguen manteniendo por o sea, el edificio, ¿no? La construcción de la iglesia se mantiene con el dinero del contribuyente que, bueno, muchas personas pueden estar de acuerdo o no, pero se sigue gastando en eso. Pero obligar al contribuyente a pagar el aborto de una persona que, por ejemplo, porque este es otro tema. O sea, el aborto en los casos en los que la mujer fue violada, personalmente yo creo que sí deberían ser legales porque, coño, no tuvo culpa ella, no fue algo que ella no pudo controlar. Yo creo que es algo que el Estado debería hacerse cargo de ese aborto legal y, obviamente, buscar de meter preso a la persona que lo hizo. Pero también entra otro problema que es en la credibilidad, ¿no? Porque entonces si pones que los abortos por violación son gratis, entonces vas a tener a muchas mujeres diciendo mentiras de que fueron violadas y que, bueno, quieren el aborto gratis. Pero poner que el aborto sea gratuito es una barbaridad al impuesto público, ¿no? A mi parecer, al menos. Sí, eso que dijiste me pareció muy interesante, lo que dijiste de lo de las mentiras, porque ese tipo de mentiras son exactamente lo que hacen que estemos como 100 años atrasados como humanidad. Sí. Porque, claro, tú te imaginarás la cantidad de políticas, la cantidad de políticas que no se han podido llevar a cabo y la cantidad de cosas que se tienen que quedar en en la caja de lo haremos después, debido a este tipo de situaciones en las que las personas se aprovechan de las leyes, ¿no? De Ujú. que tú vienes y dices, no, pues a mí me violaron. Claro. Y no solamente me violaron, sino que me violó mi pareja. O sea, que metes en un problema a tu pareja y tú estás violando la ley diciendo una mentira, es decir, terrible. Y te aseguro que lo haría más de una persona No, para no sí. pagar los 1.000, 1.500 euros que le cueste realizarse un aborto. Que ya te digo que en los países desarrollados es simplemente ir al banco un momento, pedir un préstamo de 4 meses y te lo haces. Es decir, que no es tanto dinero, pero la gente para salvarse esa cantidad son capaces de todo, ¿sabes? Claro, y eso es un problema también que creo que podemos tocar en otro momento, en otro podcast, que es la cultura de la violación. En esta sociedad, cuando, y me incluyo también, no sé si tú te incluirás en lo que voy a decir, pero en esta sociedad, Ah, cuando una mujer te dice que fue violada, la tendencia es a creerle siempre, 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 bueno, al menos yo, tengo 80% de seguridad en que lo que me está diciendo esa mujer es cierto, es verídico. Y creo que es un mal coño, que tiene que mejorarse, ¿no? Y esta falacia, esta sí, mentira, afecta también a una posible política de aborto gratuita para víctimas de violación. Entonces yo creo que es algo que se tiene que investigar un poco más a fondo, que tocaremos en otro video, en otro podcast, sí, 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 pero que es algo que está ahí, es algo que está latente ahí. Eh, exactamente. Pasemos a la mentira número 13. El aborto será seguro. Bueno, el aborto como intervención quirúrgica o como proceso químico en el cual tú decides terminar la vida de un feto, nunca es seguro. ¿No? Ninguna intervención quirúrgica es segura nunca, por el simple hecho de que hay muchos factores, muchas cosas que pueden salir mal, porque es algo muy delicado entrar en un quirófano, ¿no? Pero, claro, el aborto es un poco lo que estábamos hablando anteriormente, de que el aborto clandestino es más seguro que es más inseguro que el aborto legal. eh, Hay sus estadísticas que son diferentes, sí, que el aborto legal es un poco más seguro, pero no es un aumento significativo de seguridad, porque igual han habido casos en el cual
las mujeres mueren en en clínicas públicas y privadas, o sea, en hospitales públicos y clínicas privadas que se están realizando este tipo de procedimientos, ¿no? Entonces, Sí, sí, claro. sí, es más seguro, pero no es un aumento tan significativo como para decir que, Sí, que sí. bueno, esto es un argumento súper válido, ¿no? O sea, Sí, no, es que al final es eso, es lo mismo, o sea, es buscar las estadísticas, hacer tu calculillo, sacarlo y mira. Y luego, importantísimo, completando lo que dije la última vez, es que fíjate lo increíble que es, Marvin, que en el mundo real, en el mundo de la gente que intenta ser lo más transparente posible, cuando nosotros hacemos un estudio estadístico, o ni siquiera estudio, nos metemos en cualquier página que permita que tenga información estadística, como el INE, el Instituto Nacional de Estadística, en el caso de España, y nosotros cogemos una estadística de allí, hacemos un gráfico, llegamos a una conclusión. ¿Qué es lo que decimos siempre? Decimos, según el Instituto Nacional de Estadística, estudio realizado en el año 2000X, eh, el aborto tenía un aumento o una disminución de la tasa de mortalidad del 3%. Esto significa que morían tantas personas menos, ¿sabes? uh-huh. Por lo tanto, ese es el argumento. O sea, el argumento no es el aborto será seguro. Eso no se puede eh, asegurar, me explico, para la Claro. redundancia. Es decir, no tiene sentido. No, y como proceso de quirófano, siempre hay muchas variables que pueden salir mal, como ya lo dije. Sí, naturalmente, claro, Pero me claro. di cuenta de que me salté el punto número 11. No creo que no lo tocamos, Sí, que que era sí, nadie. te lo iba a comentar y estabas inspirado en el aborto gratuito. Dice el punto número 11, dice, nadie puede decidir si una mujer embarazada va a ser mamá o no. Otro argumento que se puede tumbar fácilmente con un simple diccionario, que es lo que hizo Agustín Laje. Dijo que una mujer embarazada no decide si ser o no ser mamá, porque ya lo es. Con la ley del aborto, la mujer embarazada decidirá si ser madre de un hijo vivo o de un hijo muerto, que ella misma ha pedido que sea asesinado. ¿Mm? Sí, Biológicamente, claro, sí, es nunca que, deja de ser madre. La madre, eres fíjate, madre desde el momento en el que concibes hasta el momento en el que se muere e incluso más allá porque eres madre de un hijo muerto. sí, fíjate que el problema con este punto es muy interesante porque yo creo que resume todo lo que hemos hablado el día de hoy. Es cierto, eres madre de un hijo muerto, pero realmente a veces no es necesario hacer eso, como por ejemplo en las violaciones que estabas hablando. Claro, Realmente a veces la realidad no se trata de lo bueno, sino de lo menos malo, ¿no? Como hemos hablado, es decir, quizá es el tener eh, a ese ser y criarlo por tantos años, el sufrimiento que te puede dar o la situación por la que puedes pasar, quizás a veces es incluso peor que tomar la decisión del aborto. O quizás no, pero siempre estamos jugando como en esa línea, ¿no? Como en esa, uy, pues no sabemos bien a dónde ir, si nos vamos para acá, si nos vamos para allá. No se encuentra el punto perfecto, ¿no? claro. Y claro, también la palabra que usaban que es nadie puede decidir, es algo también un poco de lo que estamos hablando hace rato, que es un tema también de decisión en el que también se mete que el hombre no tiene la suficiente Sí, capacidad de decidir si la mamá, o sea, si la mujer va a ser mamá o no. Quitando quitando la definición en el que eres mamá de un hijo muerto, ¿no? Creo que lo que quiso sí, decir, o lo que quiere decir esto es que nadie puede decidir si la mujer va a seguir con el embarazo o no. Creo que lo que sí, una, una, una oración que representa un poco mejor lo que quisieron decir. Y claro, sí. ¿no? Creo que lo que quieren Sí, decir es que es decisión netamente de la mujer. sí, es como te digo, mira, aquí en este podcast le tiramos sus regaños a todos. Es decir, A todo, claro. obviamente esta persona cogió la frase que peor escrita encontró y la puso allí que ni sentido tiene. Es decir, podía haberla arreglado un poquillo, hacer que tuviera un poquito más de sentido, pero claro, quedaba peor el video, ¿no? O sea, natural. Claro, claro. Y claro, como son opiniones tan populares, encontrar lo más mierda dentro de lo popular hace que sea Exacto, muy es fácil. fácil, coño, hacer un Sí, video desmintiendo exactamente, todo eso. Pero exactamente, nalgadas para exactamente. todos en este podcast. Nalgadas para Agustín Laje y nalgadas para las personas Sí, que tienen estos argumentos populares que
son una caca, son una mierda. Sí, totalmente, totalmente. Ajá, ya habíamos hablado del 12, del 13 también, hablemos del 14. Donde se practica el aborto, los abortos decrecen. Esto Agustín Laje en su video lo desmiente con simples estadísticas, en los cuales, por Sí, ejemplo, en España, como ya te mencionaba, los abortos crecieron 746% desde 1987 hasta el 2011, más o menos, creo que fue la estadística. No recuerdo exactamente. Aquí es donde viene la palabra, creo yo. Pero el aumento es 746%. En Francia sí, también el aumento fue de 2030 y tantos por ciento aproximadamente, desde la legalización del aborto, que no tengo la fecha exacta desde cuándo fue, pero sí, es bastante importante. Y en Uruguay, que el aborto fue legalizado en octubre de 2012, los abortos practicados en 2013 fueron de 7.171 abortos y en el año 2016 fueron de 9.719 abortos. Con lo cual, la tendencia que tienen los países que legalizan el aborto no es que los números decrecen, sino al contrario, los números tienden a aumentar de una manera significativa a lo largo del tiempo. exactamente, sí, es exactamente eso. Sí, como es el ejemplo de España, Uruguay, Sí, 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 Francia, sí. Estados Unidos. Todos esos países donde el Sí, aborto no, es y es que legal. al final tienes que ver las estadísticas, pero por ahí va, ¿no? Un poco las razones pueden ser que si es legal, pues la gente tiene un poco menos de cuidado, ¿no? También un poco, bueno, pues si pasa algo, pues aborto y ya, ¿no? ¿Qué más va a pasar? Claro. Entonces, falta también de educación, un poco, creo yo, de la creencia de que abortar es seguro, ¿no? Que puede tener algunas personas y que claro, incita más a este tipo de comportamientos y a no protegerse. Por supuesto, más embarazos indeseados, más abortos. Sí, no, este es un argumento que se usa también de falacia para otros temas, por ejemplo la legalización de las drogas, en el cual se dice que si legalizan las drogas el consumo baja. Estadísticamente el consumo va para arriba, pero es tema para otro podcast. Eh, la última mentira dice, el aborto ayuda a los pobres. Ojo cuidado, porque es una frase que de por sí es muy ofensiva y muy estúpida al mismo tiempo. Sí, ahí faltó un poco el creo, ¿no? Al principio, Sí, creo que el aborto ayuda a los pobres y un poco dar o sea, a qué se refería, ¿no? Es decir, lo podemos sacar de aquí, pero un poco, ¿qué le pasaba por la mente a la persona que escribió eso originalmente, ¿sabes? claro, yo creo que ese argumento viene un poco a partir de esa creencia social, o bueno, yo creo que una realidad social en la que las personas de bajos recursos tienen tendencias a tener más hijos por familia, ¿no? La tendencia que, o bueno, socialmente se cree, creo que tengo que ir a buscar ese número estadístico para tomar en cuenta más, para tomar más en cuenta la seguridad, pero lo que se habla por la sociedad es que la gente de bajos recursos tiene más hijos, ¿no? Que tienen de 3 4 Sí, 5 hijos, mientras que las sí, personas de recursos un poco más altos tienen tendencias a tener menos hijos. ¿Y qué pasa con esto? Que a la hora de tener más hijos y tener menos recursos, lo que pasa es que los recursos en el núcleo familiar van a ser más reducidos, ¿no? Y claro, lo que quiso decir la frase, creo yo, es que al dar la opción de que las personas de bajos recursos tengan la oportunidad de hacerse un aborto y reducir un poco más estos gastos y no tener que parir 4 5 6 muchachos, les da un poco más de, de, de libertad económica dentro de su casa, ¿no? sí, sí, exacto, sí, eso es a lo que se refieren, pero al final realmente eso es una falacia, es algo que parece lógico, pero que si no, y parece lógico si no ves las estadísticas, es decir, yo no las he visto, así que no te puedo asegurar, pero yo creo que una persona que tiene pocos recursos es una persona que por hijo va a gastar muchísimo menos que una persona que tiene renta alta, que tiene dinero, porque le va a dar una educación totalmente deficiente. Algunos, como por ejemplo en países del tercer mundo, Claro. los ponen a vender caramelos en las gasolineras, o sea que al final realmente eh, no necesariamente es así, ¿sabes? Claro.
Y Agustín Laje también lo refuta, usted tiene los números, lo refuta también con la capacidad de encuesta de decisión de las personas de altos y bajos recursos, ¿no? ¿Qué es lo que opina cada área de la sociedad? Dice que la clase alta está 52% a favor del aborto y 34% en contra, dejando al resto indeciso. Mientras que la clase baja tiene un 32% a favor del aborto y un 57% en contra, dejando al resto en un margen de indecisión, ¿no? También dice que, bueno, lo que reflejan estos números es que la gente pobre, la gente de clase baja, está en contra del aborto, mientras que los más ricos están a favor de él. Cosa que yo creo que tiene que ver mucho, sobre todo en los países de tercer mundo, con la religión. Siendo que, a mi parecer, he visto que las personas de clase más baja son como más religiosas que las personas de clase alta. Y que, bueno, evidentemente, si pones el argumento religioso en este tema, coño, matar a una vida es un pecado horrible y bueno, ahí como que Sí, fíjate que sí. Yo también creo lo mismo. O sea, eh, las personas de clase baja tienden a ser un poco más religiosas, ¿no? sí, También depende del país, pero normalmente la tendencia es esa, sí. claro, sobre todo en países del tercer mundo, como dije, la tendencia es esa. Sobre todo en América Exactamente. Latina, en el que la estadística de creyentes católicos es súper alta, es más alta que creo que en ninguna otra parte del mundo. Y bueno, esa es la tendencia. Y bueno, ya terminamos con las 15 mentiras sobre el aborto. Video que hizo Agustín Laje hace 2 años refutando los argumentos más piedreros, ¿no? Más mierdas que pudo encontrar más mierdas Sí, y más más terrible, populares. sí. Y más populares que Sí, pudo sí, sí. encontrar, ¿no? Y bueno, muy fáciles de refutar, pero también dándole sus nalgaditas cuando se lo merece. Bueno, Sí, no, es ya... que hay que admitir que buscó cosas también un poco, o sea, buscó lo peor de lo peor. O sea, sí, sí. Bueno, ya llevamos 1 hora 56 minutos. Creo que con esto podemos dar eh, por finalizado este podcast. Milko, muchas gracias por estar acá. Los ay, oyentes, muchísimas gracias, mi gordo. de nada, de nada. Bueno, este es nuestro espacio, tuyo y mío. Pero gracias por tomarte el tiempo de estar acá. Para los oyentes que estén escuchando, que llegaron hasta acá, recuerden que esto será subido a Facebook y YouTube y será segmentado en partes y se subirá una parte completa. Es decir, los segmentos en los que hablamos sobre temas específicos serán cortados y se subirán esos segmentos en específico. Y también se subirá el podcast completo para que lo tengas como ASMR antes de dormir o cuando vayas por la micro, qué sé yo, no, cuando vayas en tu camino al trabajo, puedas escuchar un poco la opinión de Amis Sans Frontiers sobre el aborto. Muchas gracias, mi gordo. Un placer. Un placer fue mío. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.